El movimiento que se está dando latinoamericano, donde se ha visto que presidentes están siendo juzgados, encarcelados y pedidos en extradición para ser juzgados en su país, la verdad es que llama mucho la atención. Le hemos venido dando seguimiento a cada uno de esos casos y ahora le toca a la que fuera presidenta de Argentina, Cristina Fernández. Veamos de qué se le acusa, porque hay varios expedientes en contra de ella y lo que ha pasado en esta semana en el caso de corrupción que se le sigue en Argentina. Uno de los casos que es procesada es conocido como Otesur y también involucra a los hijos de la expresidente Florencio y Máximo Kirchner. Los tres están acusados por lavado de activos y asociación ilícita, pues el juez presume que empresarios afines a la mandataria rentaron habitaciones durante años en el Hotel Alto Calafe, propiedad de los Kirchner, para ocultar el pago de sobornos y lavar millonarias sumas de dinero. Un similar a este es el conocido como Los Sauces, en el que el juez acusa a Fernández de Kirchner y sus hijos de recibir sobornos de empresarios como Lázaro Báez y realizar operaciones financieras a través de su empresa inmobiliaria para blanquear los activos. Este empresario, Lázaro Báez, pasó de ser cajero de un banco cuando conoció a Néstor Kirchner, que en ese entonces era alcalde de Río Gallegos, a ser uno de los empresarios más poderosos de su país. Otro caso en el que Cristina es acusada de corrupción y de dirigir una organización delictiva es el que se refiere a los contratos de obras públicas en los que se benefició el mismo empresario Lázaro Báez, quien se encuentra detenido desde hace varios meses por estos hechos. Este proceso judicial está en manos del juez federal Julián Ercoloni, que ya ordenó un embargo de más de $600 millones contra la ex mandataria. Las cifras que presumen fueron desviadas de los recursos del Estado. Los analistas insisten en que estos 4 casos podrían tener suficiente fuerza y peso jurídico para llevar a Cristina Fernández ante los juzgados, pero necesitan tiempo para ser investigados en profundidad. Sin embargo, hay otros 2 procesos abiertos contra ella, son los que acaparan la atención de los medios y los que generan mayores divisiones políticas y sociales en Argentina. Entonces uno ve que hay bastantes pruebas en algunas causas, como por ejemplo las causas de los hoteles, de Los Sauces y Otesur, y hay otras que son más débiles y utilizadas políticamente. Entonces creo que depende del lugar de la grieta política que uno esté en la Argentina, uno se agarra de algún elemento o de otro. El más sonado de los casos es el conocido como los cuadernos de la corrupción, en el que el juez federal Claudio Bonadio pidió el pasado 18 de septiembre que Cristina Fernández sea enviada a prisión preventiva. Se trata de los cuadernos de anotaciones del chofer del ex ministro de Planificación argentino Roberto Barata, que lleva por nombre Oscar Bernardo Centeno, y según sus escritos estaba encargado de recoger y entregar bolsas de dinero en efectivo que pagaban los empresarios al gobierno argentino durante los gobiernos del fenecido Néstor Kirchner 2003-2007 y luego los 2 periodos de Cristina Fernández de Kirchner 2007-2015. Supuestamente él fue documentando en esos cuadernos el dinero que esa persona se robaba y después quemó los cuadernos cuando estaba haciendo un asado, y lo que conserva de los cuadernos son las fotocopias. Entonces, un proceso judicial que se basa en fotocopias no tiene absolutamente ninguna seriedad, porque ¿qué clase de pericia se le va a hacer a una fotocopia? La primera es que en la Argentina se hace un juicio de 2 vías, ¿no? Que va detenido aquel que paga la coima como aquel que la recibe la coima. Es decir, que es muy interesante, es decir, que como ha pasado en Brasil, aunque en este caso también hay que decir que se hicieron severas diferencias. Por ejemplo, el primo del presidente fue el primero que se declaró arrepentido por haber pagado coimas y está en libertad, y el resto, la mayoría, está preso. Se trata de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, que no solo figura en los cuadernos de corrupción de Argentina, sino que es mencionado en Brasil por delatores del caso Lavallato. Este escándalo puede llegar mucho más alto y salpicar al propio presidente argentino Mauricio Macri por su carrera como empresario antes de asumir como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en 2007. Lo que ha
pedido Cristina Fernández es por qué no se revisan desde que yo entré, o que entró mi marido y nosotros desde 2003, porque de 2003 al 2007 estaba Macri, el propio presidente actual, como presidente de su compañía, sospechada de dar coimas. Entonces tendría que estar procesado el propio presidente. El otro caso que hay contra Cristina avanza con rapidez ante la justicia. También está en manos del juez Bonadío, que acusa a la señora Fernández de Kirchner de encubrir a los responsables del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, el 18 de julio de 1994, donde la explosión de un coche bomba dejó 85 personas muertas y otras 300 heridas. Por ese hecho, tras muchos años de confusas e inconclusas investigaciones, el Estado argentino acusó en 2006 al gobierno de Irán como responsable y pidió al Interpol la captura de 8 funcionarios de ese país. El caso permaneció prácticamente sin avances hasta que en enero del 2013 Cristina Fernández firmó un acuerdo con el gobierno iraní para crear una comisión de la verdad que investigaría el hecho. Es por este acuerdo que el juez acusa a la ex mandataria de conspirar para encubrir a los autores de aquel atentado. Es una investigación que vale la pena hacer. Por eso digo que no considero que se trate de inventos, no considero que se trate de un afán necesariamente de anularla, sino que hay dudas razonables. En el derecho, lo que se trata es de esclarecer hasta cualquier duda razonable una sospecha. Pasaron años de investigación de ese caso, incluso hasta el juez inicial de la investigación terminó preso. Uno de los rabinos que declararon en ese caso también terminó siendo acusado de falsear, de mentir. Entonces, eso también, ese caso de la AMIA también es otra cosa muy traída de los pelos para justificar esa persecución judicial, que en la práctica es una persecución política, ¿no es cierto? La muerte en enero del 2015 del fiscal que investigaba el caso, Alberto Nisman, centra buena parte de esta polémica en Argentina, pues el funcionario acusó a Cristina Fernández de Kirchner y sus colaboradores de intentar encubrir a los autores de aquel ataque terrorista. Este fiscal apareció muerto, supuestamente se había suicidado, y nadie creyó esta versión, agravando la situación de la ex mandataria. Es por estas dos causas, la de los cuadernos y los ataques terroristas contra AMIA, que el juez ordenó la detención preventiva de Cristina Fernández, pese que para ello era necesario que la exmandataria sea despojada de la inmunidad que goza luego de que en las elecciones legislativas del año pasado fue electa senadora. De avanzar estos casos en la justicia de su país, y si el Senado le retira la inmunidad que posee, la exmandataria argentina Cristina Fernández podría convertirse en la nueva líder latinoamericana que sea juzgada por corrupción, uniéndose a la lista que ya integran Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, Alejandro Toledo en Perú, Ricardo Martinelli en Panamá, Elías Antonio Saca, Otto Pérez Molina y Álvaro Colón en Guatemala.